Hay cosas que nunca planeamos contar a nadie, secretos que juramos llevarnos a la tumba. Este es uno de ellos. Lo que encontré enterrado en nuestro patio aquella madrugada de 1958 destruyó todo lo que creía verdadero sobre mi matrimonio y cambió mi vida para siempre. Hola, mis queridos. Soy doña Eulalia, tengo 86 años ahora, pero esta historia que voy a compartir hoy ocurrió cuando tenía apenas 27. Antes de empezar, me gustaría pedirles que den like a este video y se suscriban al canal Diario de las Abuelas. Eso ayuda muchísimo. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quiénes son las personas que escuchan mis historias. Mi matrimonio con Teodomiro Alcántara ya duraba 12 años cuando todo ocurrió. En aquella época, en Valle de las Sombras, un pueblito del interior de México, mi esposo era prácticamente una celebridad. El único farmacéutico de la región, siempre bien vestido, educado, respetado por todos. La gente lo llamaba doctor, aunque no tuviera el título. Y yo era solo la esposa del doctor Teodomiro. Nunca fui yo, Lalia, siempre fui la esposa de... Nuestra casa quedaba detrás de la farmacia. Una casa bonita, con un patio grande, lleno de guayabos que mi suegro había plantado. Teníamos una vida cómoda para los estándares de la época. La única nube en nuestro aparente cielo de felicidad era que no teníamos hijos. Ah, cómo me dolía eso. En aquella época, una mujer sin hijos era vista como incompleta, fallida. La gente murmuraba, hacía comentarios malintencionados, miraba con lástima. Pobrecita, estéril, decían cuando creían que no estaba escuchando. Mi suegra, doña Hermenegilda, se encargaba de recordarme en cada visita que no le había dado un heredero a su precioso hijo. Teodomiro decía que era voluntad divina, que debíamos aceptarlo. Aún así, él me preparaba un tónico especial todos los días para ayudar a tu fertilidad, mi bien, decía mientras me entregaba el líquido amargo que tomaba fielmente todas las mañanas durante años. La farmacia era su orgullo, herencia de familia de 3 generaciones. Teodomiro conocía cada frasco, cada hierba, cada fórmula. Nuestra rutina era predecible. Él se despertaba a las 6, desayunábamos juntos, abría la farmacia a las 8, cerraba para comer al mediodía, volvía a las 2 y trabajaba hasta las 6. Los martes y jueves iba a la capital a buscar medicamentos y novedades. Regresaba siempre en el mismo tren, a las 10. Ese era el ritmo de nuestras vidas desde hacía 12 años, hasta aquella noche de junio de 1958. Una noche que nunca olvidaré, incluso ahora, casi 6 décadas después. Llovía fuerte, de esas lluvias de invierno que hacen que uno se envuelva en las cobijas y agradezca tener un techo. Me había dormido temprano, como de costumbre. Teodomiro dijo que se quedaría en la sala, revisando algunos libros de medicina que había comprado. Me desperté asustada por un ruido extraño. Primero pensé que era la lluvia, tal vez alguna rama rota, pero no. Era un sonido rítmico, metálico, y venía del patio. Por el reloj en la mesita de noche, vi que eran exactamente las 3 de la mañana. Me levanté despacio, con cuidado para no hacer ruido. Teodomiro no estaba en la cama. Me acerqué a la ventana, aparté la cortina solo lo suficiente para espiar afuera, y lo que vi me heló la sangre. Bajo la lluvia torrencial, iluminado apenas por la luz débil de la luna menguante que a veces aparecía entre las nubes, estaba mi marido cavando frenéticamente, como si su vida dependiera de ello. Usaba guantes, algo que me pareció extraño, pues Teodomiro siempre se enorgullecía de sus manos limpias y bien cuidadas de farmacéutico. Mis manos son mi instrumento de trabajo, solía decir. Vi cuando finalmente dejó de cavar. Miró alrededor como quien verifica si está siendo observado. Rápidamente me alejé de la ventana. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera oírlo. Cuando volví a mirar, lo vi colocando una caja en el hoyo, una caja de zapatos común de esas de cartón. Después la cubrió con tierra y alisó cuidadosamente el lugar, esparciendo algunas hojas encima. Regresé a la cama y fingí dormir.
Cuando entró en el cuarto todo mojado, fue directo al baño. Escuché la ducha, después el agua del lavabo corriendo por mucho tiempo. Cuando se acostó a mi lado, noté que sus manos estaban rojas de tanto restregarlas. El olor a jabón no conseguía disimular completamente otro olor. Tierra mojada. A la mañana siguiente actué con normalidad. Preparé el café, serví su pan con mantequilla, acepté el tónico que me ofreció, aunque por primera vez tuve una duda sobre aquel líquido. Lo observé disimuladamente. Parecía cansado, con ojeras profundas, pero actuaba como si nada hubiera ocurrido. Cuando salió hacia la farmacia, corrí al patio. La lluvia había disminuido, pero el suelo estaba empapado. Aún así, logré identificar el lugar donde había cavado. Las hojas colocadas estratégicamente, la tierra un poco más oscura, pero no tuve valor de desenterrar lo que fuera que estuviera allí. ¿Y si era algo ilegal? ¿Y si él notaba que yo lo sabía? Decidí esperar y observar. Para mi sorpresa, la noche siguiente la escena se repitió. Exactamente a las 3 de la mañana, Teodomiro salió de la cama sigilosamente, pensando que yo dormía. Nuevamente el sonido de la pala contra la tierra. Nuevamente él enterrando algo. Esta vez no llovía, y pude ver mejor. Era la misma caja de zapatos. No estaba segura. En la tercera noche ocurrió de nuevo, y en la cuarta, siempre a la misma hora, siempre con el mismo cuidado meticuloso, siempre en aquella parte del patio, bajo los guayabos. Mi marido estaba enterrando algo en serie noche tras noche, y mi miedo crecía. En la quinta noche tomé una decisión. Necesitaba saber qué estaba pasando. Cuando él salió, no fui a la ventana. En vez de eso, escuché el ruido del coche siendo encendido. Teodomiro estaba saliendo. Corrí a la ventana de enfrente a tiempo de ver nuestro Ford 1952 saliendo por el camino principal. Eso era extraño, muy extraño. Él nunca salía por la noche, excepto los martes y jueves para buscar medicamentos, y siempre volvía en el tren de las 10. Anoté la hora en un pedazo de papel. Salió a las 11:45. Me senté en la sala, bordando nerviosamente, esperando. Volvió a las 2:30. Escuché el coche, las puertas, sus pasos entrando sigilosamente en casa, tomando algo en la despensa, probablemente la pala, y saliendo al patio. El mismo ritual de todas las noches. Aquella madrugada no conseguí volver a dormir. Cuando finalmente vino a la cama, fingió un sueño profundo, pero mi mente hervía. ¿Qué estaba escondiendo mi marido? ¿Por qué ese secreto? ¿Por qué tanto cuidado? A la mañana siguiente, mientras él se bañaba, hice algo que nunca había hecho en 12 años de matrimonio. Registré sus bolsillos. En el saco que había usado la noche anterior, encontré un recibo de un hotel en la capital, el Hotel Bella Vista, y un pañuelo femenino con la inicial E bordada delicadamente en la esquina. El perfume en el pañuelo no era cualquier perfume. Era Shalimar, carísimo, que solo las mujeres de alta sociedad usaban. Por primera vez en nuestro matrimonio, sentí el sabor amargo de la traición. Las piezas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas aún estaba incompleto. ¿Por qué enterrar evidencias de una aventura en el patio? ¿Por qué no simplemente deshacerse de ellas de otra manera? Decidí que necesitaba ver el contenido de aquella caja, pero tendría que ser cuidadosa. Esperé hasta el viernes, cuando Teodomiro tenía una reunión con el representante del laboratorio que venía de la capital. La única ocasión en que sabía exactamente dónde estaría por al menos 2 horas. Tan pronto como se fue, tomé una pala en la despensa y fui al patio. El suelo estaba húmedo, pero no empapado, lo que facilitó mi trabajo. Cavé exactamente en el lugar donde lo vi enterrar la caja la noche anterior. No tardé mucho en encontrarla. Una simple caja de zapatos de cartón envuelta en una bolsa de plástico para protegerla de la humedad. Con manos temblorosas la llevé dentro de la casa. Me senté a la mesa de la cocina, respiré profundo y abrí la caja. Lo que encontré dentro cambiaría mi vida para siempre. Dentro había cartas, 11 cartas para ser exacta.
cada una fechada del mes anterior, en una secuencia que iba desde julio del año pasado hasta mayo de este año, 11 meses consecutivos, la más reciente de apenas 2 días atrás. Todas escritas en papel fino, de color azul claro, con una caligrafía delicada, femenina, y todas firmadas por el mismo nombre, Isadora Vasconcelos. Comencé a leer la primera carta, fechada en julio de 1957. Mi querido Teodomiro, comenzaba. No puedo expresar la felicidad que siento cada vez que nos encontramos. Esos momentos robados son lo que me mantiene viva. Era una carta de amor, una carta apasionada de una mujer para su amante, mi marido. Leí la segunda carta de agosto y la tercera. Cada una contaba un poco más de la historia de ellos, cómo se conocieron cuando él iba a buscar medicamentos al hospital de la capital, donde ella trabajaba como enfermera, cómo sus encuentros fueron haciéndose más frecuentes, cómo él prometía que un día estarían juntos. En la sexta carta, de diciembre, vino la primera bomba. Mi amor, la noticia que tengo para darte es maravillosa. Aunque haya llegado en un momento complicado, estoy embarazada. Nuestro hijo crece dentro de mí. Sé que ahora tendrás que apresurar los planes de dejar a tu esposa. Todo mi cuerpo tembló al leer aquello. Un hijo. Teodomiro tendría un hijo con otra mujer, mientras yo, su esposa, lloraba por no poder embarazarme. Las cartas siguientes mostraban la evolución del embarazo, pero también una creciente desesperación. En febrero. Ya estoy de 4 meses. Pronto comenzará a notarse. No puedo esconderlo más en el hospital. Necesito una respuesta tuya. ¿Cuándo le contarás a ella? ¿Cuándo podré dejar de ser tu secreto? En marzo. Teodomiro, estoy desesperada. Mi familia sospecha. En el hospital ya hay rumores. Prometiste que en enero todo estaría resuelto. Estamos en marzo y sigues postergando. En abril. Siento al bebé moverse. Es un niño, estoy segura. Quiero llamarlo Gabriel, pero a veces me pregunto si conocerá a su padre. Tus excusas ya no me convencen. Dijiste que tu esposa es estéril, que no habría problemas con el divorcio. ¿Qué estás esperando? Y la última carta de mayo, apenas 2 días atrás, me partió el corazón. No por mí, sino por aquella pobre mujer. Esta es mi última carta. Ya no aguanto más vivir en esta mentira. Nunca tuviste intención de dejar a tu esposa, ¿verdad? Todo este tiempo fueron solo palabras vacías. Estoy sola, embarazada, rechazada por mi familia, a punto de perder mi empleo. No veo más salida. Cuando leas esto, ya habré partido de este mundo con nuestro hijo. No soporto más vivir así. Espero que algún día sientas al menos un poco del dolor que estoy sintiendo ahora. Adiós, Isadora. Fue como si un abismo se abriera bajo mis pies. Una mujer embarazada amenazando quitarse la vida por culpa de mi marido. Y otra revelación igualmente devastadora. Dijiste que tu esposa es estéril. ¿Estéril? Nunca fui estéril. Teodomiro me convenció de tomar un tónico para la fertilidad que él mismo preparaba todos los días durante años. Un escalofrío recorrió mi espina mientras una terrible sospecha comenzaba a formarse en mi mente. Volví a colocar cuidadosamente las cartas en la caja exactamente como las encontré. Enterré la caja en el mismo lugar, alisando la tierra como él lo hacía. Volví adentro y tomé un baño largo, tratando de procesar todo lo que había descubierto. Lloré bajo la ducha, donde nadie podría escuchar mis sollozos. Cuando me recompuse, sabía lo que necesitaba hacer. No enfrentaría a Teodomiro inmediatamente. Algo me decía que actuara con cautela. Continué fingiendo que no sabía nada, sirviendo el café con la misma sonrisa de siempre. Pero el tónico que me ofreció a la mañana siguiente, lo tiré cuando él no estaba mirando. Necesitaba saber más, necesitaba pruebas concretas antes de confrontarlo. Y más importante, necesitaba descubrir qué había pasado con Isadora. Aquella última carta. ¿Sería posible que ella realmente... No podía simplemente preguntarle a Teodomiro. Tendría que investigar por mi cuenta. Y fue lo que hice. Pero eso,
Eso ya es otra parte de esta historia que les contaré en el próximo video. Si quieren saber lo que descubrí sobre Isadora y cómo confronté a Teodomiro, no dejen de suscribirse al canal Diario de las Abuelas y activar la campanita. Gracias por escucharme hasta aquí. No es fácil revivir estos recuerdos, pero compartir esta historia tal vez ayude a otras mujeres que están pasando por situaciones similares. Después de descubrir las cartas de Isadora enterradas en el patio, ya no podía mirar a Teodomiro de la misma forma. Cada sonrisa suya, cada gesto cariñoso, ahora me parecía una mentira. Mientras yo lloraba por no poder embarazarme, él no solo tenía una aventura con otra mujer, sino que la había embarazado y, peor aún, posiblemente la había llevado al suicidio. Pero necesitaba más información, necesitaba entender exactamente qué estaba pasando. Primero, aquel tónico que me daba. Si nunca fui estéril, como Isadora mencionaba en sus cartas, entonces, ¿qué exactamente estaba tomando todos esos años? Al día siguiente, aproveché que Teodomiro estaba ocupado con un representante del laboratorio que venía mensualmente y llevé una muestra del tónico para que Donato la analizara. Donato era el joven asistente de la farmacia, recién graduado, que admiraba mucho a Teodomiro. Él no sospecharía si se lo pedía con naturalidad. «Donato, ¿puedes hacerme un favor? Estoy tomando este tónico desde hace tantos años y me dio curiosidad sobre su composición. ¿Podrías analizarlo para mí? No se lo comentes a Teodomiro. Quiero darle una sorpresa, mostrarle que me estoy interesando por su trabajo». El muchacho sonrió animado por poder ayudar. Horas después, cuando volví a la farmacia, sus ojos estaban muy abiertos. Me llevó a la trastienda, lejos de los oídos de los clientes. «Doña Eulalia, esto tiene sustancias que impiden el embarazo. Es básicamente un anticonceptivo potente. Quien está tomando esto nunca va a embarazarse mientras continúe usándolo. ¿De dónde sacó esto la señora?» El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Durante 12 años, todos los días, mi propio marido me había dado un anticonceptivo, fingiendo que era un tónico para la fertilidad. 12 años de lágrimas por no poder embarazarme. 12 años creyendo que había algo mal en mí. Todo una mentira deliberada, cruel y calculada. Es una fórmula que encontré en los libros antiguos del señor Teodomiro. Solo tenía curiosidad, respondí, tratando de mantener la compostura mientras mi mundo se derrumbaba. Agradecí a Donato y le pedí que no lo comentara con nadie. Él lo prometió, todavía confundido, pero respetando mi petición. Volví a casa como una sonámbula. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado, pero todavía estaba Isadora. Aquella última carta, ella realmente habría... Decidí que necesitaba descubrirlo. Al día siguiente, inventé una consulta médica en la capital. Teodomiro no cuestionó. Nunca cuestionaba cuando se trataba de mi salud reproductiva. Ahora entendía por qué. Tomé el tren de las 7:30, llegando a la capital a las 9 horas. El Hospital Santa Misericordia era imponente, un edificio de 3 pisos en el centro de la ciudad. Mi corazón latía acelerado mientras subía los escalones de mármol. En la recepción traté de parecer casual. «Buenos días, me gustaría hablar con la enfermera Isadora Vasconcelos. Ella cuidó de mi prima la semana pasada y quiero agradecerle personalmente». La recepcionista, una señora de mediana edad con lentes en la punta de la nariz, me miró con una expresión que jamás olvidaré, una mezcla de pesar e incomodidad. ¿La señora no se enteró? La enfermera Isadora se tiró del puente del río Plateado hace 3 días. Estaba embarazada. Una tragedia horrible. El impacto de aquellas palabras me hizo apoyarme en el mostrador para no caer. Entonces era verdad. La última carta de Isadora no era solo una amenaza desesperada. Ella realmente se había quitado la vida y la del bebé que llevaba. «¿La señora está bien?», preguntó la recepcionista, notando mi palidez. «Sí, solo estoy impactada. No tenía idea. Pobre muchacha. ¿Y el padre del niño?» «Nadie sabe quién era.
Ella nunca se lo contó a nadie. Dejó solo una carta para la familia, diciendo que no podía soportar más la vergüenza. Dicen que era un hombre casado. Se interrumpió recordando la formalidad. Perdóneme, es que trabajamos juntas durante 5 años. Era una muchacha tan dulce, tan dedicada. Salí del hospital aturdida, caminando sin rumbo por las calles de la capital. Todo tenía sentido ahora. La última carta, la angustia de Teodomiro cavando en el patio a las 3 de la mañana. Él no solo engañaba, sino que había llevado a una mujer y a su propio hijo al suicidio. Me senté en un banco de la plaza y lloré. Lloré por Isadora. Lloré por el bebé que nunca nacería. Lloré por mis sueños destruidos de ser madre. Lloré por los 12 años viviendo una mentira. Cuando el tren volvió a Valle de las Sombras, a las 4 de la tarde, ya había secado mis lágrimas. El dolor dio lugar a una determinación fría. No confrontaría a Teodomiro inmediatamente. Algo me decía que actuara con cautela, que investigara más. En los días siguientes mantuve una fachada de normalidad que exigió toda mi fuerza. Sonreía, preparaba sus comidas favoritas, aceptaba sus besos, todo mientras planeaba mis próximos pasos. El tónico lo tiraba cuando él no estaba mirando. Comencé a prestar atención a los mínimos detalles. Noté que Teodomiro guardaba una llave extraña en el fondo del cajón de calcetines. Pequeña, antigua, no parecía abrir ninguna puerta de nuestra casa. Un día, mientras él estaba en la farmacia, la probé en todas las cerraduras que pude encontrar. Nada. Entonces recordé el ático. Había un baúl antiguo allí que pertenecía a su familia, siempre cerrado con llave. Teodomiro decía que contenía solo documentos sin importancia de la farmacia. La llave encajó perfectamente. Dentro del baúl encontré algo que hizo que mi sangre se helara. ¿Cartas? Más cartas, pero no de Isadora. Estas eran de otra mujer, Clarice Mendoza. Databan de 5 años atrás, 1953. Seguían el mismo patrón que las cartas de Isadora: una pasión secreta, promesas de abandonar a la esposa estéril, un embarazo y luego la desesperación creciente. En la última carta, fechada en diciembre de 1953, Clarice imploraba: «Teo, no puedo esperar más. Estoy de 7 meses. Mi familia me echó de casa. Perdí mi trabajo en la escuela. Prometiste que estaríamos juntos antes de Navidad. ¿Qué le digo a nuestro hijo cuando nazca y pregunte por su padre?». Junto con las cartas, había un recorte amarillento del periódico Gaceta de la Capital, fechado en enero de 1954. El titular decía: «Joven madre soltera intenta suicidarse». El artículo contaba cómo Clarice Mendoza, de 22 años, exmaestra de primaria, había intentado matarse tomando veneno para ratas. Sobrevivió, pero perdió al bebé de 8 meses. La foto mostraba a Clarice pálida en una cama de hospital. Según el periódico, después del incidente, ella dejó la ciudad deshonrada y devastada, mudándose al sur del país. El artículo mencionaba rumores de que el padre de la criatura sería un hombre respetado de un pueblo vecino, pero ningún nombre fue citado. Era un patrón terrible y cruel. Teodomiro seducía a mujeres vulnerables, las embarazaba, prometía dejar a la esposa estéril y después las abandonaba. Clarice sobrevivió, pero perdió todo: el bebé, la reputación, el futuro. Isadora no resistió y se quitó la vida junto con la de su bebé. Y yo era la pieza central de ese engranaje perverso. La esposa engañada, mantenida deliberadamente sin hijos, para que la herencia de la farmacia, que venía de su familia, no fuera dividida en caso de divorcio, como él mismo explicaría después. Durante 2 semanas, continué mi investigación silenciosa. Copié las cartas de Clarice y las de Isadora. Guardé muestras del tónico en pequeños frascos que escondí en la casa de mi única amiga de confianza, Celeste. En el registro de propiedades de la alcaldía, descubrí algo intrigante. Teodomiro poseía una pequeña casa en las afueras del pueblo que nunca me había mencionado. Usando la excusa de visitar a una prima enferma, conseguí una tarde libre para investigar ese lugar. La casa era sencilla.
escondida entre árboles, a unos 30 minutos a pie del pueblo. La cerradura no fue difícil de abrir. Aprendí algunos trucos observando a Teodomiro a lo largo de los años. Lo que encontré allí dentro me dejó sin aliento. Era una casa preparada para una familia. No una casa abandonada o usada como almacén, sino un verdadero hogar listo para ser habitado. En la sala, muebles nuevos cubiertos con sábanas para protegerlos del polvo. En la cocina, utensilios todavía en su empaque. Y en el dormitorio principal, una cuna. Una cuna de madera trabajada con un móvil de estrellas colgado. En los cajones de la cómoda, más cartas de Isadora, más recientes que las enterradas. En una de ellas, de apenas un mes atrás, ella escribía: «Apenas puedo esperar para mudarnos a nuestra casita. Ya tengo todo planeado para el cuarto de Gabriel. ¿Tendrá tus ojos?». Teodomiro había preparado una casa para vivir con Isadora y el bebé. Había hecho planes concretos, comprado muebles, montado una cuna, pero algo salió mal. Tal vez cambió de idea en el último minuto. Tal vez se acobardó al pensar en enfrentar el escándalo, la pérdida de la reputación, la división de los bienes, e Isadora, al darse cuenta de que él no cumpliría su promesa, incluso con el nido de amor ya preparado, vio solo una salida. Fotografié todo con la cámara que pedí prestada a Celeste. Cada habitación, cada detalle de la casa, cada carta. Evidencias concretas de lo que estaba pasando. De vuelta a nuestra casa, guardé las fotografías junto con las copias de las cartas. Ahora tenía un expediente completo sobre las mentiras de Teodomiro. ¿Pero qué haría con eso? Confrontarlo directamente parecía peligroso. Si fue capaz de engañar a 3 mujeres durante tantos años, ¿de qué más sería capaz? Aquella noche, acostada al lado del hombre que pensaba conocer, pero que se reveló como un extraño cruel, tomé mi decisión. No podía seguir viviendo aquella mentira ni un día más. A la mañana siguiente, después de que Teodomiro salió para la farmacia, puse en práctica mi plan. Pero lo que ocurrió después fue aún más sorprendente y aterrador que todo lo que ya había descubierto. Después de descubrir la casa que Teodomiro había preparado para Isadora y el bebé, no conseguí dormir bien. ¿Cómo compartir la cama con un hombre que no solo me engañaba, sino que durante 12 años me hizo creer que era estéril mientras me daba anticonceptivos disfrazados de tónico? Un hombre que llevó a una mujer embarazada al suicidio y a otra al intento de quitarse la vida. Aquella mañana de julio de 1958, después de que Teodomiro salió para la farmacia, tomé la decisión que cambiaría el curso de mi vida. No huiría como una criminal, no me escondería como si hubiera hecho algo malo. Lo confrontaría, pero necesitaba protegerme. Primero reuní todas las evidencias que había recolectado. Las copias de las cartas de Isadora y Clarice, las fotografías de la casa secreta, las muestras del tónico. Puse todo en una carpeta que escondí en la casa de Celeste, mi única amiga verdadera. Si algo me pasaba, ella sabría qué hacer. Después redacté 3 cartas idénticas relatando todo lo que había descubierto. Envié una al doctor Méndez, juez de la comarca, que no era amigo cercano de Teodomiro como el comisario local. Otra al Consejo Regional de Farmacia. La tercera la dejé con Celeste para ser abierta solo si no aparecía en 3 días. ¿Estás segura, Eulalia?, Celeste preguntó, preocupada por mi seguridad. Sus ojos verdes, siempre tan serenos, ahora rebosaban preocupación. Sí, no puedo seguir viviendo en esta mentira, y si algo me pasa, al menos la verdad saldrá a la luz. Volví a casa y preparé la cena como siempre lo hacía. Cociné el filete que tanto le gustaba a Teodomiro con salsa de vino tinto. Arreglé la mesa con nuestro mejor mantel, encendí velas, puse flores. Sería nuestra última cena juntos, aunque él aún no lo sabía. A las 6:30 escuché la puerta de entrada. Teodomiro entró, sorprendido con el ambiente preparado. «¿Qué estamos celebrando?», preguntó, colgando el saco. «La verdad», respondí simplemente. Él sonrió sin entender. Se sentó a la mesa mientras yo servía el vino. Mantuve mi compostura, sirviendo la comida, conversando sobre trivialidades.
Esperaría el momento adecuado. Después de la cena, mientras tomábamos café en la sala, puse mi plan en acción. Me levanté casualmente y tomé la caja de zapatos que había desenterrado del patio aquella tarde, la original, no la copia. La coloqué sobre la mesa de centro junto con el frasco del tónico y el resultado del análisis que Donato había hecho. «¿Qué es esto?», Teodomiro preguntó, aunque su rostro ya demostraba que sabía exactamente lo que era. «¿Por qué, Teodomiro?», pregunté con calma, sorprendiéndome a mí misma con mi tranquilidad. «¿Por qué impedirme ser madre mientras embarazabas a otras mujeres?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi su rostro pasar por una serie de emociones: sorpresa, miedo, rabia y finalmente una frialdad calculadora que nunca había notado antes. «¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?», preguntó sin negar nada. «El suficiente para entenderlo todo. Isadora, Clarís, ¿cuántas más hubo, Teodomiro?». Él no respondió de inmediato. Tomó un largo sorbo de café, colocó la taza en la mesa y me miró con ojos que no reconocí, ojos fríos de un extraño. «La farmacia es mi herencia familiar. Si tuviéramos hijos, tú tendrías derecho a parte de ella en caso de divorcio. Es un negocio valioso, construido por generaciones. No podía arriesgarme a perderlo». La frialdad con que confesó todo me aterrorizó más que cualquier explosión de ira. «¿Y Isadora? ¿Y su bebé? ¿Tu hijo?». Isadora entendió que nuestro romance era solo diversión. Ella forzó la situación al embarazarse a propósito. Intentó acorralarme. Su voz no mostraba ningún remordimiento. «Ella se mató, Teodomiro. Se tiró del puente». Lamentable, pero no fue mi culpa. Era inestable, demasiado emocional. Yo nunca prometí dejarte. La mentira era tan descarada que casi me reí. «¿Y Clarís? ¿Ella también era inestable? ¿También forzó la situación?». «Tengo sus cartas también, Teodomiro. Sé lo que pasó en 1953. Por primera vez vi un destello de preocupación en sus ojos. Él no sabía que yo había descubierto lo de Clarís». «¿Dónde? ¿Dónde las encontraste?». «En el baúl del ático. Ese que creías que nunca abriría». «Lo sé todo, Teodomiro. Sobre el tónico, sobre las mujeres, sobre la casa que preparaste para Isadora». La mención de la casa secreta lo hizo palidecer completamente. Se levantó bruscamente, derribando la taza. «¿Estuviste allí? ¿Cómo te atreviste a invadir mi propiedad?». «¿Tu propiedad? Pensé que no teníamos secretos, que todo lo tuyo era mío también. ¿No es eso lo que prometiste en el altar?». Él comenzó a caminar por la sala, pasándose las manos por el cabello, visiblemente perturbado. Ya no era el farmacéutico tranquilo y respetado, sino un hombre acorralado. «¿Qué pretendes hacer?», preguntó finalmente, con la voz temblando por primera vez. «Justicia», respondí simplemente. «¿Justicia?». Soltó una risa amarga. «¿Y quién te creerá? Soy el hombre más respetado de este pueblo. Tú eres solo la esposa frustrada por no poder tener hijos. Pensarán que enloqueciste de amargura. Tengo pruebas, Teodomiro, muchas pruebas, y ya no están solo conmigo». Eso lo detuvo. Sus ojos se entrecerraron, evaluando si estaba fanfarroneando. «¿Qué pruebas?». «Las cartas originales, el análisis del tónico, fotografías de la casa, testigos que saben todo, y envié copias a personas que pueden hacer algo al respecto». Él avanzó hacia mí, agarrando mis brazos con fuerza. «¿A quién se las enviaste? ¿Qué hiciste, tonta?». No mostré miedo, aunque mi corazón latía descontroladamente. «Si me haces cualquier cosa, será peor para ti. Todo saldrá a la luz inmediatamente». Me soltó, retrocediendo como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Me di cuenta de que por primera vez en nuestro matrimonio yo tenía poder sobre él. «¿Qué quieres?», preguntó derrotado. «Quiero divorciarme, quiero la mitad de todo, incluyendo la farmacia. No por avaricia, sino por justicia. 12 años de mi vida, Teodomiro. 12 años que me robaste». «¿Divorcio?». Parecía genuinamente impactado. «¿Sabes el escándalo que esto causaría? ¿Una mujer divorciada en este pueblo?».
Prefiero el escándalo a lo que hiciste con Isadora y Clarís, al tónico anticonceptivo que dabas a tu esposa. Elige con cuidado, Teodomiro. Se sentó, visiblemente abatido. Pensé que había ganado, que cedería. Fue cuando noté un cambio en su mirada. Algo peligroso, calculador. Necesito pensar. Dame unos días. No, mañana buscaré un abogado. El tiempo de tus juegos terminó. Me levanté para salir de la sala, pero él me bloqueó el camino. No entiendes lo que estás haciendo. Si todo esto sale a la luz, ambos lo perderemos todo. Piénsalo bien, Eulalia. Podemos llegar a un acuerdo. No hay acuerdo posible, no después de lo que descubrí. Él intentó un último recurso, la manipulación que funcionó durante tantos años. Eulalia, mi amor, estoy arrepentido. Isadora fue un error. Clarís también. Puedo cambiar. Podemos empezar de nuevo. Hasta podemos tener un hijo, si es eso lo que quieres. Lo miré con lástima. ¿Cómo pude amar a este hombre durante tanto tiempo? ¿Cómo no percibí la máscara que usaba? Es demasiado tarde, Teodomiro. Mañana hablaré con un abogado. Ahora, si me disculpas, voy a dormir en la habitación de invitados. Logré pasar junto a él y subir las escaleras. Cerré con llave la puerta de la habitación de invitados y empujé la cómoda contra ella por precaución. No dormí aquella noche. Sentada en el sillón junto a la ventana, permanecí alerta a cada sonido de la casa. De madrugada, escuché pasos en el pasillo. El pomo de la puerta giró suavemente, comprobando si estaba cerrada con llave. Después, silencio. Momentos después, escuché el coche siendo encendido. Por la ventana, vi a Teodomiro saliendo apresuradamente. Eran las 3 de la mañana. No sé qué planeaba hacer, pero temía lo peor. Tan pronto como amaneció, arreglé una pequeña maleta con lo esencial, algo de ropa, documentos, el poco dinero que había ahorrado secretamente a lo largo de los años. No tomaría nada de valor, nada que pudiera ser usado contra mí después. Cuando salía por la puerta, encontré a Donato llegando para abrir la farmacia. «Doña Eulalia, ¿está bien? Parece pálida». «Estoy bien, Donato. ¿Has visto a Teodomiro hoy?» «No, señora. Me pareció extraño que la farmacia aún estuviera cerrada. El doctor nunca se retrasa. Si lo oyes, dile que fui a visitar a mi prima en San Carlos. Volveré en unos días». Era mentira, claro. No tenía prima en San Carlos. En realidad, no tenía parientes cercanos en ningún lugar. Otra razón por la cual Teodomiro me eligió, me di cuenta ahora. Una mujer sin familia, sin nadie que la protegiera. Tomé el tren de las 7:30 hacia la capital. Durante el viaje, miraba constantemente por la ventana, temiendo ver a Teodomiro en alguna estación. Mi plan era seguir hacia el sur, hacia Guadalajara, donde nadie me conocía. Empezaría de nuevo allí con otro nombre, si fuera necesario. En la capital, antes de tomar la conexión hacia el sur, decidí hacer una última cosa. Fui nuevamente al Hospital Santa Misericordia. Necesitaba saber más sobre Isadora, entender mejor quién era aquella mujer que, sin saberlo, compartía una conexión tan trágica conmigo. En la recepción, la misma señora de lentes me reconoció. La señora volvió, aún afectada por la noticia de la enfermera Isadora. Sí, ella tenía familia, alguien que se ocupó del funeral. Una hermana menor, Beatriz, vino de la hacienda de sus padres en el interior. Pobre muchacha, estaba destrozada. Nunca imaginaron que Isadora haría algo así. ¿Sabe dónde puedo encontrar a esa hermana? Me gustaría presentarle mis condolencias. Dudó, pero algo en mi expresión debió convencerla. Está hospedada en la pensión de doña Carmita, en la calle de las Flores, a 3 cuadras de aquí, pero no sé si aún está en la ciudad. Agradecí y me dirigí a la pensión. Era un lugar sencillo, pero limpio y bien cuidado. Doña Carmita, una señora robusta de pelo gris, me informó que Beatriz todavía estaba hospedada allí, pero saldría en el tren de la tarde. ¿Puedo hablar con ella? Es sobre su hermana. Cuarto 8, al final del pasillo. La pobrecita apenas ha salido de la habitación.
Golpeé suavemente la puerta. Una joven de unos 20 años abrió, los ojos rojos de tanto llorar. Era impresionante cómo se parecía a Isadora de las fotografías que vi. El mismo pelo oscuro, los mismos ojos grandes. ¿Sí?, preguntó desconfiada. Beatriz, mi nombre es María. Usé el nombre de mi madre por precaución. Conocí a tu hermana. Lamento mucho lo que pasó. ¿Trabajabas en el hospital con ella? No, nuestra conexión es más complicada. ¿Puedo entrar? Tengo algo importante que decirte. Dudó, pero abrió la puerta. La pequeña habitación estaba desordenada, con maletas a medio hacer sobre la cama. Regreso a casa hoy. No soporto más estar en esta ciudad donde Isadora. Su voz falló. Sé que es difícil, pero necesito preguntarte algo. ¿Tu hermana mencionó el nombre del padre del bebé? ¿Un hombre llamado Teodomiro? La mirada de Beatriz cambió instantáneamente. Sorpresa, después rabia. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién eres realmente? Respiré profundo. Era hora de la verdad. Soy su esposa. Lo que ocurrió después cambiaría completamente el rumbo de mi vida. Jamás podría haber imaginado que mi encuentro con Beatriz sería el inicio de un viaje de redención y justicia que duraría décadas. Jamás olvidaré la expresión en el rostro de Beatriz cuando revelé que era la esposa de Teodomiro. Un torbellino de emociones pasó por sus ojos. Shock, rabia, confusión y finalmente una curiosidad intensa. ¿Su esposa?, susurró, retrocediendo unos pasos. ¿Viniste para qué? ¿Para acusarme, para defender a ese monstruo? No, respondí con calma, aunque mi corazón latía descompasado. Vine porque acabo de descubrir todo sobre Isadora, sobre el bebé, sobre las mentiras de él. Vine porque, de cierta forma, yo también soy víctima de Teodomiro. Abrí mi bolso y le mostré las copias de las cartas de Isadora que había traído conmigo. Beatriz las tomó con manos temblorosas, reconociendo inmediatamente la caligrafía de su hermana. ¿Dónde conseguiste esto? Él las enterraba en nuestro patio todas las noches a las 3 de la mañana. Así fue como lo descubrí. Durante casi 2 horas, sentadas en aquella pequeña habitación de pensión, Beatriz y yo compartimos nuestras historias. Le conté sobre el tónico anticonceptivo, sobre los 12 años creyendo que era estéril, sobre las cartas de Clarice, sobre la casa preparada para Isadora. Ella me contó cómo su hermana conoció a Teodomiro, cómo él la sedujo con promesas de un futuro juntos, cómo la convenció de mantener la relación en secreto. Él decía que su esposa era estéril y amargada, que el matrimonio era solo una fachada, que tan pronto como naciera el bebé, pediría el divorcio, explicó Beatriz, enjugándose las lágrimas. Isadora le creyó hasta el final. ¿Hasta cuándo descubrió la casa?, pregunté, recordando las cartas más recientes que encontré allí. Beatriz asintió tristemente. Él le mostró la casa hace 2 meses. Dijo que todo estaba listo para que vivieran juntos. Isadora estaba radiante. Compró el ajuar para el bebé. Eligió colores para pintar la habitación. Entonces, de repente, él comenzó a retractarse. Decía que necesitaba más tiempo, que surgieron complicaciones en el divorcio. No había divorcio, susurré. Nunca lo hubo. Lo descubrimos cuando encontraron su cuerpo. La voz de Beatriz falló. Había una carta explicándolo todo. La policía fue a buscarlo, pero él mostró documentos probando que estaba en una convención de farmacéuticos en Ciudad de México ese día. Tenía coartada para todo, perfecto, como siempre. Un escalofrío recorrió mi espina. Teodomiro era aún más calculador de lo que había imaginado. Se había precavido contra cualquier sospecha. ¿Qué pretendes hacer ahora?, preguntó Beatriz. Huir, empezar de nuevo en otro lugar y hacer justicia si puedo. Ella me estudió por un momento, después se levantó decidida. Tengo algo que mostrarte. De una maleta cerrada con llave, Beatriz sacó un cuaderno encuadernado en cuero azul. El diario de Isadora. Mi hermana registró todo aquí, desde el primer encuentro con Teodomiro hasta los últimos días.
nombres, fechas, promesas, todo. Incluso sobre el medicamento que él le dio cuando hubo una complicación en el embarazo. Ella tuvo un sangrado en el 5.º mes. Él dijo que era un medicamento para fortalecer al bebé, pero después ella descubrió que era algo para garantizar que todo saliera bien, en caso de que ella decidiera interrumpir el embarazo sola. Hojeé el diario con manos temblorosas. Allí estaba todo documentado en detalle, con la letra delicada de Isadora. Una prueba irrefutable, no solo de la traición, sino de prácticas médicas antiéticas. ¿Por qué no mostraste esto a la policía? Lo mostré, pero dijeron que era la palabra de una mujer desequilibrada contra la de un ciudadano ejemplar. Sin pruebas físicas, sin testigos, solo el diario no bastaba. Y cuando mencioné el medicamento, el comisario dijo que no había cómo probar que Teodomiro se lo había dado o que era peligroso. Ella era enfermera, podía tener acceso a cualquier medicamento. Eso dijeron. Nos miramos la una a la otra, dos mujeres unidas por el dolor causado por el mismo hombre. En aquel momento, algo cambió dentro de mí. La idea de simplemente huir y empezar de nuevo en otro lugar ya no parecía suficiente. Beatriz, ¿y si uniéramos nuestras evidencias? Tengo las cartas, las fotografías, el análisis del tónico. Tú tienes el diario. Juntas tal vez podamos hacer justicia. Sus ojos brillaron con una esperanza renovada. ¿Cómo? Vamos al Consejo Regional de Farmacia. No a la policía local, que puede estar influenciada por la posición de Teodomiro, sino directamente a las autoridades que regulan su profesión. Un farmacéutico que adultera medicamentos, que usa sus conocimientos para engañar a su propia esposa y potencialmente perjudicar a una embarazada, eso es demasiado grave para ser ignorado. Aquella misma tarde, en vez de seguir hacia el sur como había planeado, Beatriz y yo tomamos un taxi hacia el Consejo Regional de Farmacia, en el área central de la capital. Llevábamos con nosotras todas las evidencias, mis cartas y fotografías, el diario de Isadora, muestras del tónico. El edificio imponente del Consejo, con sus columnas de mármol y amplia escalinata, me intimidó por un momento. ¿Quiénes éramos nosotras? Dos mujeres del interior, contra el sistema, contra la palabra de un hombre respetado. Pero era demasiado tarde para retroceder. Si no hacíamos nada, Teodomiro continuaría su vida impune, tal vez encontrando otra mujer para engañar, otra vida para destruir. Fuimos recibidas inicialmente con desconfianza. La secretaria miró nuestra ropa sencilla, nuestras expresiones determinadas, y dudó antes de enviarnos con el doctor Augusto Meireles, director de ética del Consejo. Doctor. Meireles era un hombre de unos 60 años, cabello canoso, expresión severa detrás de lentes de armazón pesada. Escuchó nuestra historia con escepticismo inicial, pero a medida que presentábamos las evidencias, especialmente el análisis del tónico y los registros detallados en el diario de Isadora sobre el medicamento dado durante el embarazo, su expresión cambió. Si lo que están diciendo es verdad, se trata de un caso gravísimo de mala conducta profesional, dijo finalmente, ajustando sus lentes. Un farmacéutico usar sus conocimientos para engañar, para manipular medicamentos con fines antiéticos. Esto va contra todo lo que nuestra profesión representa. Es la verdad, afirmé, manteniendo la compostura a pesar del torbellino interno. Cada palabra, cada evidencia. Nos miró largamente, como si evaluara nuestra sinceridad. Después llamó a su secretaria. Cancele mis compromisos de la tarde y pida al doctor Ribeiro que venga aquí inmediatamente. Dr. Ribeiro era el asesor jurídico del Consejo. Junto con Dr. Meireles, analizó cuidadosamente todas nuestras evidencias, haciendo preguntas detalladas, tomando notas. El proceso fue exhaustivo, llevando horas, pero no retrocedimos. Al final de la tarde, Dr. Meireles tomó su decisión. Vamos a abrir una investigación formal contra Teodomiro Alcántara. Basado en las evidencias presentadas, hay indicios suficientes de violaciones éticas e ilegales que justifican una investigación rigurosa. Mientras tanto,
Como medida cautelar, su licencia para actuar como farmacéutico será suspendida. Era más de lo que esperábamos. Beatriz apretó mi mano, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿Cuánto tiempo llevará esa investigación?, pregunté. ¿Algunas semanas? ¿Tal vez meses? Tendremos que enviar inspectores a Valle de las Sombras, recoger testimonios, analizar los medicamentos de la farmacia. Y mientras tanto, él sabrá que fuimos nosotras. Temo por mi seguridad. Dr. Meirelles intercambió miradas con Dr. Ribeiro. Este último se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante. Señora Eulalia, lo que ustedes han traído va más allá de cuestiones éticas de farmacia. Hay potenciales crímenes aquí: fraude, adulteración de medicamentos, hasta negligencia contributiva para el fallecimiento de la señorita Vasconcelos. Recomiendo encarecidamente que acudan a la policía estatal, no a la comisaría local. Salimos del consejo con una sensación agridulce. Por un lado, habíamos conseguido iniciar el proceso de justicia. Por otro, nuestro camino sería largo y potencialmente peligroso. ¿Dónde te quedarás esta noche?, preguntó Beatriz mientras caminábamos por la calle, con el sol ya poniéndose en el horizonte. No lo sé. Planeaba tomar el tren hacia el sur, pero ahora... Ven conmigo a la hacienda de mis padres. Queda a algunas horas de aquí, en el interior. Estarás segura allí mientras la investigación ocurre. Era una oferta tentadora, un refugio seguro, lejos de Teodomiro, pero algo dentro de mí dudaba. ¿Y tus padres? ¿Qué dirán cuando sepan quién soy? Dirán que eres una víctima, igual que Isadora, y estarán agradecidos porque estás buscando justicia, cuando simplemente podrías haber huido. Aquella noche, tomé el tren con Beatriz hacia el interior. La hacienda de los Vasconcelos quedaba en un valle verdoso, a 2 horas de la pequeña estación. Era un lugar sencillo pero acogedor. Una casa grande de madera, huertas, un riachuelo cristalino atravesando la propiedad. Los padres de Beatriz, el señor Jerónimo y doña Concepción, me recibieron con una hospitalidad que no esperaba. Cuando supieron quién era yo, vi el shock en sus rostros, pero también una compasión genuina. «Esta casa es tuya por el tiempo que necesites, hija», dijo doña Concepción, apretando mis manos entre las suyas callosas por el trabajo. «Nadie te encontrará aquí». Durante 3 semanas viví en aquel refugio, ayudando en las tareas de la hacienda, compartiendo comidas con la familia Vasconcelos, aprendiendo sobre la infancia de Isadora a través de las historias que contaban. Era como si, incluso después de su muerte, finalmente conociera a la mujer que, sin saberlo, compartió tantos años conmigo, amando al mismo hombre, siendo engañada por las mismas mentiras. A finales de julio, recibimos la visita de 2 inspectores del Consejo Regional de Farmacia. Vinieron a la hacienda para actualizarnos sobre la investigación. La farmacia fue temporalmente cerrada para la investigación, informó uno de ellos. Encontramos diversas irregularidades en los medicamentos. Algunos contenían sustancias no declaradas, otros estaban mal etiquetados. Lo más grave fueron los frascos del tónico que la señora describió. Confirmamos que contenía una combinación de hierbas y sustancias con efecto anticonceptivo potente. ¿Teodomiro?, pregunté, temiendo la respuesta. Los inspectores intercambiaron miradas preocupadas. Esa es la parte complicada, señora. Cuando llegamos a Valle de las Sombras con la orden de cierre temporal, él ya había desaparecido. Nadie sabe su paradero. La farmacia estaba siendo atendida por el asistente, Donato. Un escalofrío recorrió mi espina. Teodomiro desaparecido significaba que podría estar en cualquier parte, tal vez incluso buscándome. La policía estatal fue notificada, continuó el inspector. Están tratando el caso como potencialmente criminal ahora, especialmente después de analizar el diario de la señorita Vasconcelos y el informe médico sobre su fallecimiento. Aquella noticia lo cambió todo. En los días siguientes, un detective de la policía estatal, el sargento Martínez, vino a la hacienda para tomar mi declaración formal. El caso adquiría contornos cada vez más serios. Señora Eulalia, basado en todo lo que nos ha contado y en las evidencias que tenemos,
Estamos considerando la posibilidad de que su marido no solo actuó de forma antiética como farmacéutico, sino que también puede haber contribuido indirectamente a la muerte de la señorita Vasconcelos a través de manipulación psicológica y potencialmente a través del medicamento inadecuado que proporcionó durante el embarazo de ella. ¿Conseguirán encontrarlo?, pregunté. Estamos haciendo todo lo posible. Emitimos una alerta en todas las fronteras estatales y puestos de control, pero debo ser franco. Si cruzó a otro estado o país, las cosas se complican. En los meses que siguieron, viví en un extraño limbo. No podía volver a Valle de las Sombras, donde todos me conocían como la esposa del doctor Teodomiro. No podía seguir adelante con mi vida mientras el caso no se resolviera. Así que permanecí en la hacienda de los Vasconcelos, que me acogieron como si fuera parte de la familia. Fue doña Concepción quien, un día, mientras recogíamos naranjas en la huerta, hizo la pregunta que cambiaría el rumbo de mi vida. Eulalia, hija mía, ¿qué pretendes hacer cuando todo esto termine? ¿Cuál es tu sueño? Nadie me había preguntado eso antes. Durante 12 años, fui solo la esposa del farmacéutico, sin sueños propios, sin ambiciones, más allá de tener los hijos que nunca llegaron. No lo sé, respondí honestamente. Nunca tuve oportunidad de descubrirlo. Nunca es tarde, dijo, colocando una naranja madura en mi canasta. Veo cómo te interesas por los remedios naturales que preparo, cómo haces preguntas sobre las hierbas, sobre las fórmulas. Tal vez sea un camino. Aquella conversación sencilla plantó una semilla en mi corazón. Una semilla que años después florecería de maneras que jamás podría imaginar en aquella huerta soleada. En octubre de 1958, 3 meses después de mi huida, la noticia que esperábamos finalmente llegó. Teodomiro había sido encontrado en Guatemala intentando cruzar hacia Honduras. Fue extraditado a México, donde enfrentaría las acusaciones formales. El juicio comenzaría en diciembre, y yo, que pensaba haber dejado todo atrás, tendría que enfrentar nuevamente al hombre que destruyó mi vida, pero esta vez no estaría sola. Tendría a mi lado a la familia Vasconcelos y una determinación que nunca supe que poseía. Diciembre de 1958 llegó con un frío atípico para aquella época del año. El cielo gris sobre la capital parecía reflejar la tensión que sentía al entrar en el imponente Tribunal de Justicia. Estaba a punto de enfrentar a Teodomiro por primera vez desde aquella noche de confrontación en nuestra casa. Caminé por los pasillos de mármol frío, apoyada en el brazo de Beatriz, que no se separó de mi lado en ningún momento. Los Vasconcelos se habían convertido en mi familia en los últimos meses, una ironía del destino que no me pasaba desapercibida. La familia de la amante de mi marido ahora era mi puerto seguro. El tribunal estaba lleno. El caso había ganado notoriedad en todo el estado. El farmacéutico que envenenaba a su esposa, decían los periódicos en titulares sensacionalistas que me hacían estremecer. Para muchos, yo era solo una curiosidad mórbida, una víctima a ser observada. Para otros, especialmente en Valle de las Sombras, yo era la esposa ingrata que destruyó la reputación de un hombre respetado. Cuando entré en la sala de audiencias, sentí docenas de miradas sobre mí. Mantuve la mirada al frente, conservando la dignidad que había jurado no perder. Y entonces, finalmente, vi a Teodomiro. Estaba sentado al lado de su abogado, vistiendo un traje impecable como siempre. Pero había algo diferente. Sus ojos, antes confiados y calculadores, ahora parecían opacos, derrotados. 3 meses en prisión, esperando el juicio, habían acabado con su postura arrogante. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él desvió primero. Una pequeña victoria que saboreé en silencio. El fiscal, doctor Ramírez, era un hombre meticuloso que había preparado el caso con dedicación impresionante. Durante semanas trabajó conmigo y con Beatriz, revisando cada detalle, cada evidencia. Las acusaciones contra Teodomiro eran graves: fraude, adulteración de medicamentos, ejercicio antiético de la profesión farmacéutica y, la más seria de todas,
homicidio culposo por la muerte de Isadora. Cuando fui llamada a declarar, mis piernas temblaban, pero mi voz permaneció firme. Conté todo, los 12 años tomando el tónico anticonceptivo que él me daba, el descubrimiento de las cartas, la casa preparada para Isadora, la confrontación final. No omití nada, ni siquiera mi propia ingenuidad al confiar ciegamente en el hombre que había jurado amarme y protegerme. «Señora Eulalia», preguntó el fiscal, cuando descubrió que el tónico para fertilidad era, en realidad, un anticonceptivo, ¿cuál fue su reacción? Primero incredulidad, después un dolor profundo. Imagine, doctor, pasar 12 años creyendo que hay algo malo en su cuerpo, algo que le impide realizar el sueño de ser madre. Sufrir las miradas de lástima, los comentarios maliciosos, la presión de la sociedad, y luego descubrir que todo fue una mentira deliberada, que la persona en quien más confiaba la estaba envenenando diariamente para satisfacer sus propios intereses. Cuando el abogado defensor intentó desacreditarme, sugiriendo que estaba inventando esas acusaciones por venganza, por haber descubierto la infidelidad, mantuve mi compostura. «Señor abogado, si fuera solo una cuestión de traición, podría haberme divorciado silenciosamente, podría haber seguido mi vida. Pero estamos hablando de un hombre que usó sus conocimientos farmacéuticos para manipular medicamentos, para engañar no solo a mí, sino a otras mujeres. Un hombre cuyas acciones llevaron a una joven al suicidio. Esto va mucho más allá de una aventura extramarital». El testimonio más impactante, sin embargo, vino de una fuente inesperada. Clarice Mendoza, la mujer de las cartas de 1953, que había intentado suicidarse después de ser abandonada por Teodomiro, fue localizada por el fiscal en el sur del país. Ahora casada y madre de 2 hijos, viajó 3 días en tren para testificar. Cuando Clarice entró en el tribunal, el silencio fue absoluto. Caminó con dignidad hasta el banco de los testigos, evitando mirar a Teodomiro. Su testimonio fue devastador. Él me dijo que su esposa era estéril y amargada, que el matrimonio era solo una formalidad. Cuando quedé embarazada, prometió que estaríamos juntos. Después, cuando comencé a presionarlo, me dio un medicamento que dijo ser para proteger al bebé de complicaciones. Tuve un sangrado intenso esa misma noche. Perdí a mi hijo en el 6º mes de gestación. El tribunal entero contuvo la respiración cuando ella continuó. Después, desesperada y sola, intenté quitarme la vida. Sobreviví por un milagro. ¿Y saben qué hizo él? Me visitó en el hospital, no para consolarme, sino para hacerme firmar un documento, eximiéndolo de cualquier responsabilidad sobre complicaciones médicas. Yo estaba débil, confundida por los medicamentos. Firmé sin entender. Aquel documento que Teodomiro creía que era su protección se convirtió en una de las evidencias más contundentes contra él. El fiscal lo presentó al tribunal junto con el análisis de peritos que confirmaron que la firma había sido obtenida bajo circunstancias cuestionables. A lo largo de 2 semanas, el juicio expuso la verdadera naturaleza de Teodomiro. El asistente Donato testificó sobre irregularidades en la farmacia. Peritos confirmaron que el tónico contenía sustancias anticonceptivas potentes. Las cartas, el diario de Isadora, las fotografías de la casa preparada para ella. Cada evidencia era un clavo en el ataúd de la defensa de Teodomiro. Cuando llegó su turno de declarar, intentó mantener la imagen de ciudadano respetable, víctima de una conspiración femenina. Pero bajo el interrogatorio implacable del fiscal, su fachada comenzó a agrietarse. «Señor Alcántara, admite haber proporcionado a su esposa durante 12 años un preparado que contenía sustancias anticonceptivas mientras afirmaba que era un tónico para la fertilidad». Después de una larga pausa, respondió: «Era para protegerla. Un embarazo habría sido peligroso para su salud». Curioso que nunca haya mencionado eso a ella o a algún médico. Y más curioso aún que haya embarazado a otras 2 mujeres en el mismo periodo. Fue en ese momento cuando vi a Teodomiro derrumbarse completamente. Su rostro, antes confiado, se contorsionó en una expresión que nunca olvidaré.
La expresión de un hombre que finalmente se da cuenta de que no podrá escapar de la verdad. En el último día del juicio, el juez pronunció su sentencia. Teodomiro fue considerado culpable de todas las acusaciones. Perdió definitivamente su licencia farmacéutica. Fue condenado a 8 años de prisión por el conjunto de crímenes y obligado a pagar indemnizaciones a mí, a la familia de Isadora y a Clarice. Cuando el martillo del juez golpeó, cerrando el caso, sentí un peso inmenso abandonar mis hombros. No era alegría ni venganza satisfecha, era alivio. Finalmente, la verdad había prevalecido. Salí del tribunal aquel día con una pregunta martilleando en mi mente. ¿Qué haría ahora con el resto de mi vida? La respuesta comenzó a formarse durante los meses que continué en la hacienda de los Vasconcelos. Doña Concepción, con su sabiduría en hierbas medicinales, había plantado una semilla en mí que ahora germinaba. Con parte de la indemnización que recibí, me matriculé en un curso técnico de farmacia en la capital. A los 31 años, era la alumna de más edad de la clase, pero también la más dedicada. Pasaba noches estudiando, absorbiendo cada información, cada fórmula, con una sed de conocimiento que me sorprendía a mí misma. ¿Por qué farmacia?, me preguntó cierta vez un profesor curioso sobre mi motivación después de todo lo que había pasado. Porque quiero transformar el conocimiento que casi me destruyó en algo que pueda ayudar a otras personas, especialmente a mujeres. En 1962 me gradué con distinción. Ese mismo año, usando el resto de la indemnización y un pequeño préstamo, abrí mi propia farmacia de preparación en una ciudad mediana del interior, lejos de Valle de las Sombras, pero no tan distante de la hacienda de los Vasconcelos que aún consideraba mi hogar. La llamé Farmacia Nuevo Amanecer. El nombre no era casual, simbolizaba no solo mi nuevo comienzo, sino también la esperanza de un nuevo día para otras mujeres que, como yo, enfrentaban sus propios desafíos. Mi diferencial era la atención especializada para mujeres. En una época en que los asuntos femeninos eran tabú, en que muchas sufrían en silencio problemas de salud por vergüenza o falta de información, mi farmacia se convirtió en un espacio seguro. Desarrollamos fórmulas para aliviar síntomas de la menopausia. Creamos cremas y geles que ayudaban con molestias íntimas. Preparábamos multivitamínicos específicos para embarazadas y lactantes. Pero sobre todo, ofrecíamos información. Los sábados, la sala del fondo de la farmacia se transformaba en un pequeño centro educativo. Mujeres de todas las edades venían para aprender sobre sus cuerpos, sobre ciclos menstruales, sobre métodos anticonceptivos seguros, sobre embarazo saludable. En una época sin Internet, sin acceso fácil a la información, aquellas charlas eran revolucionarias. El conocimiento es poder, mis queridas, siempre les decía. Nunca dejen que nadie, especialmente un hombre, les diga lo que está pasando con sus propios cuerpos. En 1968, 10 años después del juicio, recibí una noticia que me impactó. Teodomiro había sido liberado de la prisión por buena conducta. Mi primer instinto fue miedo. ¿Y si venía a buscarme? Pero nunca apareció. Supe por conocidos que se mudó a un pueblito del norte del país, donde vivía modestamente, trabajando como dependiente en una tienda departamental. La farmacia en Valle de las Sombras hacía mucho que había sido vendida para pagar las indemnizaciones y los costos legales. La década de 1970 trajo grandes cambios. El movimiento feminista ganaba fuerza, y con él una mayor conciencia sobre derechos reproductivos y autonomía femenina. Mi trabajo, antes visto con desconfianza por algunos, ahora era celebrado como pionero. Expandimos la farmacia Nuevo Amanecer a 3 sucursales en ciudades vecinas. Contraté más farmacéuticas, siempre priorizando mujeres que, como yo, buscaban independencia en una sociedad aún dominada por hombres. En 1978, a los 47 años, tomé una decisión que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. Volví a la universidad para estudiar medicina. Fue un desafío inmenso. Las clases, las prácticas, las noches en vela estudiando, todo mientras administraba las farmacias.
Pero cuando me gradué, 6 años después, la sensación de realización superó cualquier dificultad. Me especialicé en ginecología y obstetricia, áreas que me permitirían ayudar aún más directamente a las mujeres. Abrí una clínica junto a la farmacia principal, ofreciendo atención a precios accesibles, muchas veces gratuita para aquellas que no podían pagar. Fue en esa clínica donde, en 1985, recibí a una paciente que cambiaría mi vida una vez más. Una joven de 19 años, embarazada, asustada y sola. Su nombre era Valentina Mendoza. ¿Mendoza?, pregunté, el apellido despertando memorias distantes. Sí, doctora. Mi madre es Clarice Mendoza. Fue ella quien me recomendó. Dijo que si había una médica en quien podía confiar plenamente, era la doctora Eulalia. Clarice había enviado a su hija a mí. La misma Clarice que testificó en el juicio, que compartía conmigo el dolor de haber sido engañada por Teodomiro. Ella había reconstruido su vida, se había casado con un buen hombre, había tenido otros hijos, y ahora confiaba en mí el cuidado de su hija mayor. Cuidé de Valentina durante todo el embarazo. Cuando su hija nació sana y fuerte, me hizo una pregunta que tocó profundamente mi corazón. Doctora Eulalia, ¿aceptaría ser madrina de mi hija y me permitiría ponerle su nombre? Fue así como, a los 54 años, me convertí en madrina de la pequeña Eulalia Mendoza. La vida, en su infinita sabiduría, me había dado una forma de maternidad que nunca esperé. A través de las décadas siguientes, continué expandiendo mi trabajo. Las farmacias crecieron hasta convertirse en una red con 15 unidades en 3 estados. La clínica se transformó en un centro de salud para la mujer con diversas especialidades y programas de asistencia social. Creé una fundación que ofrecía becas de estudio para mujeres en situación vulnerable que desearan estudiar farmacia o medicina. La bauticé Fundación Isadora Vasconcelos, una forma de honrar a aquella que, sin saberlo, había sido catalizadora de mi transformación. En 1998, 40 años después del juicio, recibí una carta que nunca esperé. El sobre sencillo contenía solo unas pocas líneas escritas con letra temblorosa. Eulalia, me estoy muriendo, cáncer terminal. Antes de partir, necesitaba decir, lo siento mucho por todo, no espero perdón. Solo quería que lo supieras. Teodomiro. No respondí inmediatamente. Durante semanas, aquella carta permaneció sobre mi escritorio, un fantasma del pasado que resurgía cuando ya había seguido adelante hacía tanto tiempo. Finalmente envié mi respuesta. Teodomiro, tu mayor castigo es saber que tus intentos de destruirme resultaron en miles de vidas salvadas y transformadas. El dolor que me causaste se convirtió en propósito. No puedo decir que te perdono, pero agradezco a la vida por haber transformado aquella tragedia en algo mayor que nosotros dos. Eulalia. Falleció 2 semanas después. No fui al funeral, pero envié flores, no para él, sino para Isadora y para el bebé que nunca nació, y para aquella joven Eulalia, de 27 años, que encontró a su marido cavando en el patio a las 3 de la mañana y tuvo el valor de descubrir lo que enterraba. Hoy, a los 86 años, miro hacia atrás y veo cómo aquella noche lo cambió todo. Las farmacias, las clínicas, la fundación, todo nació de aquel momento terrible. Miles de mujeres atendidas, cientos de jóvenes formadas con becas de la fundación, decenas de profesionales inspiradas por nuestro trabajo. Nunca me volví a casar. Nunca tuve hijos biológicos, pero tengo una ahijada maravillosa, la pequeña Eulalia, que hoy es médica y dirige una de nuestras clínicas. Tengo a mis hijas de la fundación, jóvenes brillantes que me llaman cariñosamente Abuela Lalia. Y los tengo a todos ustedes que escucharon mi historia. Lo que aprendí en todos estos años es que la vida puede enterrar secretos profundos en nuestros patios, pero la verdad siempre encuentra un camino hacia la luz, y que podemos transformar nuestras mayores tragedias en fuerza para ayudar a otros. El hombre que intentó impedirme ser madre me llevó a ser una especie de madre para miles de mujeres desamparadas.
El farmacéutico que usó su conocimiento para engañarme me inspiró a usar el mismo conocimiento para empoderar a otras. Eso, mis queridos, es lo que llamo justicia divina. No aquella que solo castiga al culpable, sino la que transforma a la víctima en agente de cambio. Gracias por acompañarme en este viaje. Si mi historia toca el corazón de una sola persona, si inspira a una única mujer a buscar su verdad y su fuerza, todo este compartir habrá valido la pena. Y recuerden siempre, no importa lo que esté enterrado en su patio, sea una mentira, un dolor o un secreto, ustedes tienen el poder de desenterrarlo, enfrentarlo y transformarlo. Con todo mi cariño, esta es Doña Eulalia, despidiéndose hasta un próximo video. No olviden dar like, compartir y suscribirse al canal Diario de las Abuelas. Y si esta historia tocó su corazón, cuéntenme en los comentarios. Leo todos con mucho cariño.